Okay, hello my students. Welcome to a new English class. Bienvenidos a una nueva clase. I am your teacher Adriana. Soy su profe Adriana y vamos a empezar. We are going to begin a new grammar topic. Okay, let's begin, my babies. Today we are going to talk about the passive voice. Vamos a hablar acerca de la voz pasiva and how do we make passive sentences y cómo hacemos oraciones. ¿Qué es esto? ¿Ok? Vamos a empezar. Pay attention. Entonces, para empezar, todas las oraciones en inglés tienen subject, object and verb. Un sujeto, un objeto y un verbo. En este caso, my father washes the car every Sunday. El sujeto es my father. Él es el que ejecuta la acción, ¿cierto? El verbo es washes, lavar. Y el objeto, que es sobre quien recae esta acción que hace mi papá, es the car, el carro. Esas serían las partes de la oración que vamos a necesitar tener en cuenta para formar nuestra voz pasiva. Sujeto, verbo y objeto. Entonces, para empezar, ese objeto, que en este caso es the car, sobre quien recae la acción que está ejecutando mi papá, pasa a ser el sujeto, es decir, este va a pasar de primeras en la oración, este va a ser el protagonista. Y lo que hacemos es empezar por ahí, ubicamos el objeto y empezamos, the car. Ahora vamos a continuar con nuestra oración ubicando el verbo. ¿Listo? Entonces el verbo de esta oración es washes. Muy bien, washes. Y vamos a analizar, este verbo está en presente simple. Washes. Como el verbo está en presente simple, yo le voy a poner a mi verbo el verbo to be en presente, ¿cierto? Es decir, sería is. Y mi verbo principal, es decir, washes, lo voy a pasar a participio pasado. El participio pasado es la tercera columna de nuestra lista de verbos. Entonces me quedaría is washed. En este caso, pues wash es un verbo regular, por eso le ponemos ed. Después de ubicar el verbo, ¿cierto? Ya vamos en the car is washed. Ahora vamos a ubicar el sujeto. Ese sujeto, que es my father, se va a convertir en el doer, es decir, en el que hace la acción. Y ese doer lo vamos a acompañar de la palabrita by. Entonces ya va a ser by my father. ¿Y cómo me queda la oración? The car is washed every Sunday by my father. Entonces ya le dimos importancia al objeto, al carro, que es lo que yo quiero resaltar cuando yo voy a hablar. Entonces, cuando yo uso la voz pasiva, lo que quiero hacer es resaltar el objeto, más no quien hace la acción. Y debo tener muy en cuenta el tiempo en el que está el verbo principal. Entonces, when we use the passive voice, cuando usamos la voz pasiva, la usamos, como les decía anteriormente, cuando a mí no me interesa darle importancia o mostrar quién fue el que hizo la acción, sino que quiero darle importancia al objeto, a quien lo recibió. Generalmente se usa para noticias, para anuncios. Cuando vemos el noticiero, generalmente hablan en voz pasiva, ¿cierto? Que dicen, por ejemplo, el partido de fútbol es jugado en el estadio no sé qué por el equipo tal. Eso es voz pasiva. Es un tema súper sencillo y de tener mucho cuidado. Entonces vamos a ver ejemplos. Tenemos este que dice Bob broke the window. ¿En qué tiempo está el verbo? ¿Cuál es el verbo? El verbo es broke, está en pasado, ¿verdad? Y tenemos a Bob como el sujeto. ¿Y sobre quién recae la acción de lo que hizo Bob? Sobre the window, sobre la ventana. Entonces yo lo voy a voltear, voy a coger mi objeto y empiezo con the window, ¿cierto? Ahora voy a coger mi verbo, está en pasado. Entonces voy a usar el to be en pasado, was. Y mi verbo principal, es decir, broke, lo voy a poner en participio pasado, broken. Y luego acompaño al sujeto de la palabrita by. Y me queda the window was broken by Bob.
Listo, y así mismo podemos hacer con las otras. Yo digo, somebody killed the snake. Entonces lo voy a cambiar. The snake is killed by somebody. Vamos con la otra. The flower ate the man. Esta está en pasado. Entonces digo, the man was eaten by the flower. Listo, chicos, entonces es súper sencillo. Recuerden, nos vemos en Zoom para practicar más y para entender muchísimo mejor este tema. Un abracito, see you en Zoom, bye bye.